Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les saludo al hermano Osvaldo. Y bueno, acá estamos empezando este vivo, día domingo, un día hermoso nos ha regalado el Padre hoy acá desde la República Argentina. Bueno, es un día muy especial en mi país hoy porque bueno, es el día que va a asumir el nuevo presidente elegido, Javier Milei. Así que bueno, estarán los partidarios, los no partidarios de Milei. Así que bueno, yo no soy partidario ni de uno ni del otro. Yo soy partidario de Jesús, únicamente. Es lo único que me interesa. Porque bueno, sé muchas cosas sobre la política mundial que no vienen al caso. Pero bueno, nada, me voy a tomar unos minutitos para comentar algo de política y bueno, ojalá que no empiecen los que dicen no, un hombre de Dios no puede hablar de política, porque si piensas que un hombre de Dios no puede hablar de política, realmente no has leído el Antiguo Testamento. Porque lo que es la política forma parte de los reyes, de los reinos. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. ¿Acaso en el reinado de David no se hablaba, no había política? ¿En el reinado de Salomón no había política? Lo que es la política es un conjunto de tomas de decisiones que lo hacen las personas que ejercen un gobierno. Y el reinado, los reyes, es una forma de gobierno también. Así que nada, como una pequeña introducción, voy a mencionar a Javier Milei, que hoy va a asumir como presidente acá en mi país, en la República Argentina. Y nada, es una persona que la verdad que me genera un gran signo de interrogación, porque hay cosas que las veo para bien y hay cosas que las veo para mal de Milei. Es una persona que ha confesado como Señor a Jesús, a Jesucristo. Ha dicho textualmente nuestro Señor Jesucristo, mencionando una palabra del Nuevo Testamento, que estaba hablando, creo que estaba hablando de Lucas, no me acuerdo, no recuerdo ahora el pasaje, pero sí estaba mencionando, dijo que nuestro Señor Jesucristo, porque estaba hablando de cuando Jesús fue tentado, y de que cuando Satanás lo llevó y le dijo, mira, si postrado me adorares, todos estos reinos te los daré a ti porque a mí me han sido encomendados, a mí me han sido dados, lo cual es totalmente veraz, lo que citó Milei. Así que ahí no tengo absolutamente nada que objetar, pero dijo que nuestro Señor Jesucristo le dijo, y bueno, es una manera de confesar a nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y bueno, y veo que lo apoyan ciertas personalidades como, a ver, yo no hago política, no me interesa, pero sí veo con relativos buenos ojos a tipos como Jair Bolsonaro, a tipos como Donald Trump, que muchos me van a decir que Trump es el anticristo, porque lo he escuchado. A mí no me interesa hablar ni bien ni mal de Donald Trump, pero sí te puedo asegurar que es una persona que va a ser usada por Dios, que ya ha sido usado por Dios. Y para ser usado por Dios, no hace falta ser bueno o ser malo. ¿O acaso Faraón no lo usó Dios para mostrar su poder? ¿Acaso el rey caldeo Nabucodonosor no fue usado por Dios? ¿El mismísimo Dios no lo llamó mi siervo Nabucodonosor? Entonces, por eso te digo que Donald Trump es una persona que
ha sido usado por Dios y va a ser usado por Dios. Y tus ojos lo van a poder ver. Pero bueno, pero no quiero desviarme del tema. Pero bueno, hay cosas que me hacen ruido de Milei, como por ejemplo que el mandatario de Ucrania, Zelensky, venga por primera vez a Latinoamérica y venga exclusivamente para la ascensión de Javier Milei. Bueno, no me voy a meter al tema de Zelensky, de Ucrania, de lo que representa Ucrania, el reinado que representa Ucrania a través de los años. Pero sí me hace ruido que venga por primera vez Zelensky a Sudamérica y venga nada más y nada menos que la ascensión de Bolsonaro. Va a estar, entre otros, va a estar el rey de España en la asunción de Milei, va a estar Felipe VI, si mal no recuerdo. Va a estar Nayib Bukele, también, que lo veo como algo positivo, porque Nayib Bukele también es un presidente que ha confesado abiertamente a Jesús y es un tipo que está haciendo bien las cosas y muchos lo llaman como el mejor presidente del mundo. Así que bueno, es algo positivo. Pero bueno, por ejemplo, de Estados Unidos no va a venir el presidente, entre comillas, Biden, Joseph Biden, pero sí va a mandar una delegación, así mismo como Brasil también va a mandar una delegación, porque no va a venir, ¿cómo se llama? Lula, no va a venir porque bueno, ha tenido unas diferencias con Milei, y eso me gusta de Milei porque bueno, Lula pertenece a la misma basura globalista y comunista que pertenecen tantos otros. Pero bueno, me hace mucho ruido de Milei de que se confiesa como católico, pero a la vez es prácticamente un hombre que ya milita el judaísmo. Y sabemos que cristianismo, judaísmo, islamismo, todo lo que termine con ismo, sabemos que no viene de buenas fuentes. Habla todo de las mismas religiones y de las mismas raíces que viene a ser ni más ni menos que la sinagoga de Satanás. Así que bueno, su cercanía con Israel, con las raíces judaicas de Milei, la verdad que me hacen ruido. Ya dijo que en el 2024 el primer viaje que va a ser a Israel y a Jerusalén para familiarizarse, para profundizar en la Torá y en el, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue en este otro libro satánico prácticamente, pero bueno, se me fue el libro ahora. Bueno, pero bueno, Milei ha dicho que Milei es la Torá, sin seguramente saber cuál es el significado de la Torá, porque muchos hablan de la Torá como el Pentateuco, como los primeros 5 libros de la Biblia, y no saben que en realidad el verdadero significado de la Torá es la ley de nuestro Dios, que no tiene nada que ver con la ley de Moisés y con el Pentateuco. Pero bueno, esas han sido declaraciones de Milei. Milei endiosa prácticamente a Moisés, como se lo deben haber enseñado los rabinos que lo apadrinan, que le hablan, por así decirlo. Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada con Moisés, pero mi emblema es Jesucristo, no es Moisés. Él lo ha declarado como el profeta más grande que hubo, cuando el propio Jesucristo ha declarado que no hubo profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Así que, pero vuelvo a repetir, yo no tengo nada contra Moisés. Pero bueno, son todos marcas y genéticas del judaísmo que ya viene mostrando Milei, y que bueno, que él mismo ha declarado de su boca que él quería ser el primer presidente judío de la Argentina. Pero bueno, no me voy a meter en demasiada profundidad.
a eso, pero bueno, simplemente subrayando ciertos rasgos de Milei, que cómo se ha alejado de Francisco, bueno, todas las cosas que ha declarado Francisco, no me voy a meter si es verdad, si son falsas, si son ciertas o no. Muchas de las cosas que dijo son ciertas de Francisco, pero bueno, se ha alejado de ciertos dictadores latinoamericanos, como por ejemplo Maduro, como por ejemplo Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. El propio presidente de España, Sánchez, se ha alejado un poco de Sánchez y Sánchez ha mandado una delegación menor, digamos, como restando la importancia a Milei para su ascensión. Pero bueno, seguramente que Sánchez se quedó en Madrid a esperar a su amigo Alberto Fernández, el reciente presidente argentino, que culmina hoy precisamente su mandato y ya ha declarado que se va a ir a vivir a España. Así que bueno, vamos a ver, va a estar también el presidente armenio, va a venir también a la ascensión de Milei, porque bueno, sabemos que Armenia se ha pronunciado en contra de Rusia, y todo el que se pronuncia en contra de Rusia está a favor de Ucrania. Así que bueno, nada, lo quería dejar como candidato de Milei, que para mí, para sintetizar, para mí es un gran signo de interrogación. Me inclino más porque Milei va a sumarse, por más que se declare en contra de lo que es el globalismo, de lo que es en contra del comunismo, pero el judaísmo en sí, los judíos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son parte de la sinagoga de Satanás, también forman parte de lo mismo, aunque posiblemente Milei no lo pueda ver y posiblemente no lo sepa, pero todo forma parte de lo mismo. Así que bueno, vamos a ver en qué se transforma este gran signo de interrogación, que yo me inclino porque no va a ser algo bueno, pero el árbol se lo conoce por los frutos. Milei pueda llegar a ser un rey justo puesto por Dios, como ha puesto reyes justos en otros países latinoamericanos. El tiempo lo declarará, el Señor lo declarará, y por sus frutos, como les dije recién, es que se conoce el árbol. Así que bueno, nada, simplemente que se haga la bendita voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo fundamental y lo que todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo realmente esperamos. Y que se manifieste lo que sea a disposición de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, terminando con esta mini introducción que les he dado, esperando la ascensión de Javier Milei y viendo en qué es lo que se va a transformar. Hay cosas que me hablan bien de Milei, cosas que veo bien y cosas que no veo tan bien. Pero bueno, el tiempo y nuestro Señor Jesucristo lo declarará, lo que vaya a accionar en Milei. Pero bueno, dando por terminada esta introducción, vamos a meternos en lo que les quiero hablar hoy, continuando con la línea de la sana doctrina. Hoy titulé puntualmente Sufriendo la sana doctrina, y ahora les voy a contar por qué. Pero bueno, sigamos en la misma línea de la sana doctrina de los últimos videos. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, donde dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y acá hay un problema con este versículo, con la palabra del. Sabemos que Pablo en todas sus cartas ha usado mucho esta frase: Dios y del Señor Jesucristo.
lo ha usado infinidad de veces, pero acá podemos ver uno de los tantos errores de traducción. En realidad no es un error de traducción, en realidad es algo que se le ha agregado a las cartas de Pablo, y es la palabra del. Puedes hacer un simplemente copy-paste de esta frase que se repite tanto en las cartas de Pablo, y puedes ir a algún traductor griego al castellano, como por ejemplo el Dípolo, que es un excelente traductor. Haz simplemente un copy-paste y vas a ver que la palabra del no aparece. Lo que pasa es que cuando tradujeron estas cartas de Pablo, fueron traducidas y escritas nada más y nada menos que por jesuitas. Entonces no podían accionar en su mente que Dios y el Señor Jesucristo estuvieran hablando de la misma persona. Entonces ellos por cuenta propia le agregaron el del, pero con un simple copy-paste puedes ver que la palabra del no está en el griego. Entonces la verdadera vocalización de este versículo es: te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente dice en el griego original. No lo digo yo, lo dice la escritura, lo dice el griego original. Puedes irte a la políglota, copiar y pegar el texto en griego, todo el versículo en griego, y compruébalo por tú mismo. Haz como los bereanos. Lo que yo diga no importa. Importa lo que dice el original en griego. Bueno, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, porque el reino es de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Que prediques la palabra, dice Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice Pablo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿De qué doctrina nos está hablando Pablo? De la doctrina que es conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, como te lo dice el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea que estés todo el tiempo encima, hablando, predicando, corrigiendo, porque vendrá tiempo, versículo 3, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es de acá el título del video de hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y les he hablado en videos anteriores qué es la sana doctrina y qué es la piedad. Sabemos que la sana doctrina, la verdadera sana doctrina, es conforme a la piedad. Y la piedad, como les dije, es el completo y abnegado servicio hacia los demás, hacia tu prójimo, hacia tus hermanos, conforme al mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que no se puede amar sin dar, como dice en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Dio. Entonces no se puede amar sin dar, sin tener caridad, sin tener misericordia, sin hacer justicia. Ese es el verdadero amor que viene de Dios, y no el falso amor que te enseñan en este mundo. Entonces, ¿por qué decía Pablo? No sufrirán la sana doctrina. Porque cuando tú ejerces la piedad, cuando tú ejerces la caridad, cuando tú ejerces la justicia, cuando eres un pregonero de justicia, tú realmente vas a sufrir la sana doctrina, porque darle a los demás, despojarte de lo que tienes, va en contra de lo que te dice el mundo. Es una manera de
de sacrificarte, porque te dice Proverbios 21:3, juicio y justicia es para el Señor más agradable que todo sacrificio. Entonces, la justicia es el verdadero sacrificio que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. No lo dice el hermano Osvaldo, lo dice Proverbios 21:3, juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio. Entonces, el verdadero sacrificio es hacer juicio y justicia, es hacer misericordia, es hacer caridad, es despojarte de lo que tienes para darle al que no tiene, para darle al que tiene necesidad, como vivía la iglesia original, que te lo explica en Hechos 2 y en Hechos 4. Es despojarte de lo que tienes, de lo que te es propio, como dijo David al rey Arauna, si mal no recuerdo. No me regales esto, yo te lo pagaré, porque no le ofreceré sacrificios a mi Dios que no me demanden un sacrificio. Y lo podemos ver, hay muchos ejemplos bíblicos donde nuestro Señor Jesucristo, lo que más que la cantidad que se da, lo que realmente ve es el sacrificio que te demanda, como lo podemos ver con la viuda pobre, como lo podemos ver con la viuda Sarepta, con el profeta Elías. Eso es lo que realmente ve nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es el sacrificio que realmente te demanda. Y cuando tú menos tienes, es ahí cuanto más tienes que dar, cuanto más tienes que hacer caridad, cuanto más tienes que hacer justicia, porque cuanto más te es contado. Como el ejemplo de la vida pobre te lo pone en claridad, te lo pone a la luz. Entonces ahí es cuanto más justicia debes hacer, cuanto menos tienes. Por eso Pablo te habla de sufrir la sana doctrina, porque la verdadera sana doctrina, que conforme a la piedad, se sufre porque es un despojamiento que va en contra de lo que te enseña el mundo. El mundo te enseña a acaparar, a tener, a ser egoísta, a guardar, a enriquecerte. Como lo puedes ver en la parábola, cuando el que acumulaba bienes en los graneros, en sus depósitos, lo puedes ver en las Escrituras, que terminó rompiendo los depósitos que tenía y edificó depósitos más grandes. Y esa noche nuestro Dios y Salvador Jesucristo vino por su vida, vino por su alma. Le dijo: necio, yo vengo por tu alma, vengo por tu vida. ¿Qué harás con todo lo que acumulaste? Porque ahí vemos un ejemplo del que es rico acá en la tierra, el que es rico para los hombres, pero no es rico para Dios. Porque no pasó riquezas de este mundo a la vida venidera. No transfirió riquezas de este plano al plano celestial, como lo hablan las Escrituras en muchísimas partes. Pero bueno, a eso conforme habla Pablo, de sufrir la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no van a amar. Porque no van a amar con amor ágape. No van a amar con caridad. No van a amar con misericordia. No van a amar despojándose de lo propio. A eso se refiere Pablo. Está muy claro la explicación, la frase que usa Pablo. Es digna de muchísima sabiduría que evidentemente le fue revelada por el Espíritu Santo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, te dice Pablo, se apartarán de la verdad. ¿Y qué te dice el propio Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1? La verdad que es según la piedad. Es como todo casa, es como un rompecabezas que pieza tras pieza se va uniendo todo, porque fue todo inspirado por el bendito Espíritu Santo. Toda la Biblia, todas las Escrituras y muchas de las Escrituras que no están en el canon romano, en el canon que te enseñó la madre iglesia, entre comillas, fueron textos inspirados por el Espíritu Santo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Presta atención a lo que te está diciendo Pablo acá. Apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. Entonces, cuando tú no estás en la verdad, estás en la fábula. Cuando tú no estás en la piedad, estás en la fábula. Cuando no estás en la verdad, estás en la mentira. Cuando no estás en la piedad, estás en la fábula. O sea, puedes darte cuenta el patrón de lo que está hablando. O sea, de un lado te pone la piedad y la verdad. Y del otro lado, del lado opuesto, te pone las fábulas y la mentira. Y lo que no es conforme a la piedad. O sea, la impiedad. O sea, la injusticia. Es muy profundo. Versículo 4. Fue lo que les leí. Y apartarán de la verdad el oído y se apartarán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, dice Pablo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta los sufrimientos por la sana doctrina. Eso está diciendo Pablo. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, dice Pablo. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de santidad, diría algún santurrón, algún defensor de que la santidad la puede conseguir el hombre por mérito propio. Ya vamos a ir hablando de todas esas cosas. Pero te dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia, la corona de misericordia, la corona de piedad, la corona de caridad, la corona del amor ágape, el verdadero amor. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice Pablo. Hermoso pasaje con muchísima revelación del Espíritu. Vamos a Tito capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 y 2, y para no hacerlo tan largo vamos a saltarnos después al versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 14. Antes de meterme a Tito, vamos a ver si vemos algún comentario. Saben que me pueden hacer cualquier tipo de comentario, con cualquier tipo de preguntas. Acá me están pidiendo que lea Proverbios, pero bueno, lo vamos a leer en otro momento porque nada, me quiero concentrar en lo que les estoy leyendo para no irme de la enseñanza. Vamos con Tito. Tito capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Les vuelvo a repetir, la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo conforme a la piedad, como lo dice el propio Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te dice Pablo la fe en otro texto, la fe que obra por el amor, ágape. Sanos en la fe, en el amor ágape, el mismo amor que te habla en 1 Corintios 13, que es el amor ágape, que es la caridad, como lo puedes también ver en la King James, que en la King James, cuando vos vas a ver 1 Corintios 13, no te dice love, el amor que te enseña el mundo, love, no te habla de ese amor, te dice charity, la King James. Vamos del versículo 6 al 14, Tito 2, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, te dice. Pero ya no es por obras, es por gracia, me podrá decir alguien. Pero acá te está hablando de las obras de la fe y no de las obras de la ley, de las que te hablaba Pablo en Gálatas. Pablo en Gálatas te habla de las obras de la ley, pero Santiago, en su carta, más específicamente en el capítulo 2, te habla de las obras de la fe. Por eso Pablo, cuando hablaba de las obras de la ley, decía obras de la ley, porque hay muchos que no saben que existen las obras de la fe.
Pero si no existieran las obras de la fe, Pablo no hubiera especificado las obras de la ley, hubiera dicho simplemente las obras, nada más. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, contrario de piedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, o sea, conforme a la justicia, está diciendo Pablo, conforme a la piedad. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, que no me escuche un testigo de Jehová para que no se enoje ni no se ofenda, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo, porque Dios se dio a sí mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y que no me diga un santurrón, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero sí, amén, somos salvos por gracia, no somos salvos por obras. Pero que no seamos salvos por obras, ¿quiere decir que no tengamos que hacer buenas obras? Las obras son las que manifiestan quiénes somos. Como te dice primera de Juan 3, versículo 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su prójimo, no es de Dios. Entonces, ¿cómo te escapas ahí? Si no haces justicia, si no haces obras de caridad, obras de la fe, no eres de Dios. Te puedes escapar. Si me respondes, te cae el hacha en el cuello. No tienes para dónde. Hablando de Juan, vamos a segunda de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 4, vamos a ver hasta el versículo 11, donde dice, permaneced en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina, la doctrina es conforme a la piedad. No me canso de repetirlo porque todo el mundo se jacta de predicar la sana doctrina, pero ¿cuántos realmente conoces que predican la doctrina que es conforme a la piedad? La doctrina que es conforme a despojarte. Versículo 4. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, dice Pablo, o sea, andando en la piedad, conforme a lo que el propio Pablo te dice en Tito 1:1. Se estaban andando en la verdad, estaban andando en la piedad, estaban manifestando ser hijos de Dios, conforme a lo que te dice 1 Juan 3:10. He hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No puede estar más claro. Todas las piezas encajan una al lado de la otra. ¿Conforme a qué mandamiento recibimos del Padre? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente un burro no puede entender esto. Solamente un burro, solamente alguien que no es de Dios, alguien que no le interesa el prójimo. Alguien que no le interesa dar, que no le interesa despojarse, que no le interesa dar al que tenga necesidad. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Porque Jesús, cada vez que hablaba de nuevo mandamiento, nuevo pacto, nuevos cielos, nueva tierra, se refería a eterno. Nuevo es eterno, no es nuevo de recién, le sacamos la etiquetita, es nuevo, recién lo hicieron. No, lo que es nuevo es eterno, es mandamiento eterno, es
pacto eterno, es ley eterna, es cielos eternos y tierra eterna. Porque no es que cuando venga el fin de este siglo, no es que ahí en ese momento Jesús va a agarrar la pala, el pico y se va a poner a construir los cielos y la tierra nueva. No, siempre estuvieron hechos. Pero bueno, no me quiero meter ahora más profundo en ese tema. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que hemos tenido desde el principio no solamente de la creación de la tierra, sino desde el principio, desde siempre, el mandamiento eterno, que nos amemos unos a otros. Versículo 6, y este es el amor ágape, es el mismo amor que está en 1 Corintios 13, y que la King James te lo traduce como caridad, amor en sentido social, no el amor de calentura que te vende el mundo. Versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y no me salgas con los mandamientos de Moisés, la ley de Moisés, del monte Sinaí, no. Esos no son los mandamientos de Dios, y ya nos vamos a meter a eso, ya lo vamos a ver en algún momento. Esos no fueron los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, en parte, son los que el propio Jesús vino a predicar en Mateo 5, en Mateo 6, o que lo puedes ver también en Lucas 6, en Lucas 7. ¿Qué dice el rey David en Salmo 119? Todos tus mandamientos son justicia. Y David conocía sobre la justicia, conocía sobre el sacerdocio de Melquisedec. Lo puedes ver en el Salmo 110. David conocía sobre la justicia, así como también conoció Salomón, porque le fue transmitido por su padre. Por eso David dijo lo que dijo en Salmo 119. Todos tus mandamientos son justicia. David no citó al monte Sinaí, no citó a Moisés, no citó a Jehová. Ya vamos a hablar de eso también. David lo que dijo, todos tus mandamientos son justicia. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Algunos? ¿Un par? Todos tus mandamientos son justicia. Citó David. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué está diciendo acá? Vamos al versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que no confiesan que el bendito Dios ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, y está mal traducido porque el anticristo no es una persona, como muchos dicen, como muchos de ustedes dicen, sí, porque el anticristo es Donald Trump, o el anticristo es el anticristo no, el anticristo es un espíritu que ya está en el mundo, no es una persona. Versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ese es uno de los motivos por el cual debemos hacer obras, no para ser salvos, porque no hay nada que podamos hacer para que podamos merecer la salvación, nada. Pero las obras nos van a traer galardones en el tribunal de Cristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la doctrina de las obras de la fe, de las obras de justicia, de las obras de caridad, de las obras de misericordia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si no haces obras, no tienes a Dios. A ver, que algún santurrón, que algún religioso me diga, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. ¿Cómo haces encajar esto con lo que me dices? No necesito hacer obras, no somos salvos por obras. ¿Cómo lo haces encajar con esto? Con 1 Juan 3:10. ¿Cómo lo haces encajar? No hay manera. No hay manera.
cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la doctrina de Dios, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice al Padre y al Hijo, porque son una unidad, porque no se pueden separar. No está el Padre sentado en el trono, no está Jehová sentado en el trono grande y al lado el Hijo, Jesucristo, en un banquito más chiquito. No, el Padre y el Hijo es uno mismo. Pero no me quiero meter en eso, ya vamos a hablar de eso también. Ese sí tiene al Padre y al Hijo, a la unidad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina conforme a la piedad, no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Todo lo que no es de fe es pecado, y la fe sin obras es muerta. Entonces, si no tienes obras, no tienes fe, porque las obras son el espíritu de la fe. Entonces, si no tienes obras, no tienes fe. Y si tus obras no son buenas, son malas, no son obras de la fe. Vamos a ver un poquito el Antiguo Testamento para cerrar el tema de la doctrina. Vamos a Job capítulo 11, versículo 4. Job hablándole a Sofar Namatita, donde Job le dice: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, siguiendo con el tema de la doctrina. Job también sabía cuál era la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. ¿No? ¿Tú dices que no? Ve a ver Job 29. Ve a ver Job 29 y después me cuentas si Job no sabía cuál era la doctrina de Dios. No, es más, te lo voy a leer yo. Te voy a ahorrar el trabajo y te lo voy a leer yo. A ver si veo algún comentario, algo que me estén preguntando, alguna duda. No, por ahora no veo nada, pero bueno, me puedes hacer cualquier preguntita al respecto, cualquier duda que tengas. Vamos a ver Job 29. Vamos a ver por qué yo te estoy diciendo que Job sí conocía la doctrina de nuestro Señor Jesucristo conforme a la piedad. Job 29, vamos a arrancar del versículo 1. Dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, o sea, su palabra, porque la lámpara es la palabra, el aceite y la justicia. Ya lo vamos a ver en algún otro momento. A cuya luz yo caminaba en la oscuridad, porque su justicia, que viene de escuchar su palabra y ponerla por obra. Por eso Pablo te dice: no seáis solamente oidores de la ley, sino hacedores de la ley. Versículo 3. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, dice Job. O sea, ¿qué te está diciendo Job? Te está diciendo que era muy próspero. Cuando yo salía a la puerta a juicio, dice. O sea que salía a la puerta de la ciudad y salía a hacer justicia. Como salía Lot en Sodoma, como lo puedes ver en Génesis. Lot hacía lo mismo. Salía a la puerta de Sodoma, salía a hacer justicia, y trataba de convencer a los viajeros de que no entraran en Sodoma y Gomorra, porque sabían la fiesta de bienvenida que les tenían preparados a los viajantes. Si no sabes de qué estoy hablando, ve a leer el libro de Hayat. Y a los que querían entrar de todas maneras, trataba de meterlos en su casa, para que no recibieran la fiesta de bienvenida. Pero bueno, no me voy a desviar del tema.
Pero este versículo, cuando dice, y en la plaza hacía prepararme asiento, podemos ver en la traducción del griego, que dice cuando salía a la ciudad, y en los campos el bifrost, habla el griego, que significa puente, o sea, salía como una especie de puente y ahí salía a hacer justicia Job. Salía a la entrada de la ciudad, digamos. Versículo 8. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. O sea, los ancianos se ponían de pie para honrarlo, era muy respetado Job. Los príncipes detenían sus palabras, se callaban la boca, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. O sea, Job era un hombre muy respetado. Versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Y acá empieza lo bueno, acá podemos empezar a ver por qué yo les decía que Job conocía cuál era la sana doctrina. Versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Diría algún santurrón, le podrá decir, oye Job, ¿qué te pasa? Que tu mano izquierda no sepa lo que va a ser tu derecha. Ya ahora vamos a hablar también lo de eso. Y al huérfano que carecía de ayudador, te dice. Versículo 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría, dice Job. Me vestía de justicia, dice en el versículo 14. Entonces Job era un justo. Como dice en el Salmo 132, versículo 9, te dice, tus sacerdotes se vistan de justicia. Era un sacerdote de justicia, Job. Y ella me cubría, la justicia lo cubría. ¿Qué te dice en Proverbios 11? No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y en Efesios 6, cuando te habla también de la coraza de justicia. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Entonces, acá podemos ver claramente que Job era un justo. Job se preocupaba por la necesidad que tenían sus familiares, que tenían su prójimo, que tenían todas las personas que lo rodeaban. Él era una rueda de auxilio para el que lo precisaba, era bastón para el rengo, era ojos al ciego, era hijo para el que no tenía hijo, era marido para la viuda. Eso es lo que hace un justo. Y todo el tiempo es una manera de vivir. No es simplemente salir un día y darle un sándwich a alguien que tenga necesidad, o darle una ropa. Es una manera de vivir. Es todo el tiempo ser justo, es 24/7. Todo el tiempo siendo justo, todo el tiempo. Vamos a Proverbios. Alguien me estaba hablando de Proverbios recién en el vivo. Vamos a leer Proverbios 1. Vamos a hablar de versículos del 1 al 7. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque como les dije hace un rato, Salomón entendía también de la justicia. A través de su padre David, ellos entendían sobre la justicia, sobre el sacerdocio de justicia, sobre Melquisedec, sobre Sadoc, el sacerdote Sadoc que ellos tenían. ¿Qué quiere decir Sadoc? Justo, justicia. Versículo 1, Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Te empieza a hablar Salomón sobre la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo que conforme a la piedad. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 3 sinónimos: justicia, juicio y equidad. Sinónimos de caridad, de misericordia.
todo lo mismo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el principio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la sabiduría, es el espíritu de sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora dime una cosa, yo les he hablado en otros videos sobre leer salmos, leer proverbios, leer los profetas y tomar nota de las palabras justo, juicio, justicia, equidad y rectitud, que son todos sinónimos, que es una excelente manera de poder indagar y comenzar, si eres nuevo en la justicia, sobre esto. Pero podemos ver acá cuando habla el principio de la sabiduría es el temor del Señor, donde dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú no leíste Salmos, si no leíste Proverbios, claramente has desechado la sabiduría, has desechado la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo te quiere dar. Entonces te lo vuelvo a recomendar. Ve, lee Proverbios, lee Salmos, lee Jeremías, lee Isaías, lee Ezequiel, lee Daniel, lee Oseas. Vamos a ver, vamos a seguir en Proverbios, pero vamos al capítulo 2. Vamos del versículo del 1 al 10. Vamos a versículo 1. Excelencia de la sabiduría, te dice Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y no habla de Moisés ni del monte Sinaí. Mis mandamientos guardares dentro de ti. Lo que aprendió de David, de Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, está hablando de oídos espirituales. Es la voz del espíritu, no la voz de la religión. No la voz de la religión, de la cárcel, no. Si inclinares tu corazón a la prudencia, acá te está hablando de metanoia, de un nuevo corazón, sensible al espíritu, no un corazón incircunciso, un corazón rebelde, un corazón en rebelión, un corazón atento a la voz del espíritu, a lo que te dice Dios, que te transformes de un impío a un piadoso, básicamente. Eso es lo que te está diciendo Salomón. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, o sea que hables poco, pero prudentemente, te está diciendo Salomón. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Y no habla de un temor de tenerle miedo, sino de un temor reverente, un temor de no querer desagradarle, de querer siempre agradarle y de querer obedecerle. A eso habla de temor del Señor, no un temor de miedo. Entonces entenderás el temor del Señor, el temor reverencial, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. Claro, Él es el que da el Espíritu Santo. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, sinónimo de justos. ¿Y quién es el justo? El que hace justicia. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Que Él da de su espíritu a los justos, a los que hacen justicia. Porque no vas a entender juicio y justicia si no tienes el Espíritu Santo. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces
te dice Salomón, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y sabemos que el único camino del Señor es un camino de justicia. Y ya lo vamos a ver más en profundidad. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, o sea, cuando el Espíritu Santo entrar en tu corazón y se produzca la reconciliación de los dos opuestos que tienes dentro, y ya vamos a ir hablando de eso también, ahí, y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces, cuando recibas el Espíritu Santo, cuando recibas la sabiduría, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Es una revelación hermosa, preciosa, me gozo y me encanta. La sabiduría de Jesucristo, exactamente, mi querido hermano, la sabiduría, el espíritu de la sabiduría es el Espíritu Santo, exactamente. No te lo reveló el hermano Osvaldo, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría. Amén, hermano, exactamente. Exactamente. Bueno, vámonos ahora a Isaías 28. Vamos a seguir viendo lo de la sana doctrina. Vamos a Isaías 28, versículos del 7 al 11, donde dice, pero también estos erraron con el vino, dice el profeta. Erraron con el vino porque no era el vino nuevo, no era el vino del Espíritu Santo. Y con sidra se entontecieron, ni el vino nuevo ni las aguas vivas de la samaritana. No era ni el vino nuevo ni las aguas vivas. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, tropezaron con la justicia, como te dice Isaías 59. Porque toda mesa está llena de vómitos y suciedad, te dice el profeta. O sea, ¿de qué te está hablando? De enseñanzas falsas, de doctrinas erróneas, hasta no haber lugar limpio, o sea, lugar puro, lugar con doctrinas y enseñanzas quitadas de sí. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento de justicia, como te lo dice el Salmo 119. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Así está la justicia en la Biblia. La sabiduría de Jesucristo, exactamente. El comentario que me haces, exactamente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo una entrevista? No, haciendo un vivo por TikTok. Exacto. Sí, haciendo un vivo por... ¿Poder? Sí, cómo no. Haciendo un vivo por TikTok. Predicando de nuestro Señor Jesucristo, Mirá, tenés... de la justicia, exactamente. Buenísimo. Así que bueno. ¿Estás invitado a quedarte? Si gustás. Estoy escuchando. Perfecto. Voy a traer la bici, voy a escuchar lo que habla. Muy bien, hermano, gracias. Como les estaba diciendo, versículo 10, porque mandamientos tras mandamientos, como te lo dice David en el Salmo 119, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Así está la justicia en la Biblia, está un poquito acá, un poquito allá, está en Salmos, está en Proverbios, está en los antiguos profetas, está en Jeremías, está en Ezequiel, está en Isaías, está en Oseas, está en Amós, está en Daniel, está por todos lados. Versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Versículo 13, la palabra pues del Señor les dará mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que
vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados y enlazados y presos. Como dice Isaías 59, versículo 14, donde dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Vamos a Isaías 29, versículos del 22 al 24, donde dice, por tanto el Señor que redimió a Abraham, y si hay alguien que sabía sobre la doctrina de Dios, que es conforme a la piedad, era Abraham, lo podemos ver cuando Jesús le decía a los fariseos, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Ya lo he hablado en otros videos, pero las obras que hacía Abraham eran obras de justicia, eran obras de fe. Cuando él, bajo el encinar de Mamre, esperaba a los viajeros que pasaban cuando iban camino a Sodoma y Gomorra. Y obviamente que él trataba de convencer a los viajeros que iban para Sodoma y Gomorra de que no fueran, porque sabían la bienvenida que les tenían en Sodoma y Gomorra. Entonces él los hacía pasar a su campaña, les daba de comer, les lavaba los pies, los hospedaba. Esas son las verdaderas obras de justicia, las obras de la fe. Por eso Jesús le decía a los fariseos, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Estábamos en Isaías 29, versículos 22 al 24. Dice, por tanto el Señor que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. La misma doctrina que venimos viendo desde 1 Timoteo 6, versículo 3, cuando Pablo hablaba conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad. Como les dije muchas veces, que todo el mundo dice predicar sobre la sana doctrina, hablar sobre la sana doctrina. Pero yo veo muy pocos que hablen sobre la piedad, sobre la misericordia, sobre el amor ágape, sobre el dar, sobre el despojarse. Yo realmente puedo ver a un siervo de Dios, a un hombre que realmente predica la sana doctrina, es la persona que se despoja, que se saca de lo que tiene para darle al que tiene necesidad, para darle comida al hambriento, para darle vestido al desnudo. Ahí es donde verdaderamente vemos la sana doctrina. Que lo acabamos de ver en Proverbios 1 y en Proverbios 2. Así que bueno, vamos a ver Isaías capítulo 30. Vamos a ver versículos 1 y 2. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Como te preguntan muchos religiosos, ¿y usted bajo qué cobertura está? ¿Bajo qué iglesia está cubierto? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su cabeza? Cuando realmente la única cobertura que necesitas es la del Espíritu Santo y no la de ninguna sinagoga, como le llamo yo a las iglesias, o de ningún pastor. Nuestro único pastor es Jesucristo y la única cobertura que nosotros precisamos es la del Espíritu Santo. Isaías 30 te lo dice. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura de otro y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto. Y sabemos que cuando la Escritura habla de Egipto, no se refiere al país, porque si nos vamos a los textos originales en griego, el país Egipto, el verdadero nombre era Misraim. Cuando habla de Egipto, habla de esclavitud, habla de sinónimo de esclavitud. Y no han preguntado de mi boca, o sea, no han preguntado de mi espíritu, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Hablando Isaías, hablando de hombres, de imperios de hombres, de reinos de este mundo. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto, o sea, poner su esperanza en la religión, en imperios de hombres, en faraones, en la bestia, en la sinagoga de Satanás, en los judíos que se dice ser judíos y no lo son, como está escrito en Apocalipsis, sino que son
parte de la sinagoga de Satanás. Y para terminar esto que habíamos empezado unos videos atrás sobre la sana doctrina, les voy a leer otra vez para mí el pasaje emblema de la sana doctrina, de la verdadera sana doctrina, que es 1 Timoteo 6, donde Pablo nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, la sana doctrina que lo vimos en 2 Timoteo 4, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que conforme a la piedad, no dice doctrina conforme a la santidad, no dice... Hasta luego, maestro, que seas bendecido en el nombre de Jesús. ¿Venís todos los domingos acá o no? Todos los domingos a las 9:30. ¿Acá a las 9:30? Exacto, Vengo, exacto. mirá que voy a venir, Perfecto, te espero, ¿cómo no? Muchísimas gracias, seas bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Dale, que tenga buen día. Bendiciones, igualmente. De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, no dice otra cosa que no sea conforme a la piedad, no dice conforme a la santidad, no dice conforme a nada. Dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, o sea, cuando prejuzgas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y para los que quieren enriquecerse, caer en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A ver si podemos ver algún comentario, que estaba viendo que me estaban haciendo algún comentario. A ver. Tito 2 habla de la sana doctrina. Sí, lo he hablado hace un ratito. Hablé de Tito 2. Hablé versículo 1 y 2 y hablé, si no me equivoco, del versículo 6 al 11 de Tito 2. Yo estoy subiendo estos vivos de TikTok, los estoy subiendo a mi canal en YouTube, que lo puedes ver acá en la cuenta de TikTok, está el enlace para mi canal en YouTube, que es Camino de Justicia. A ver, ¿qué podemos ver? Dice Débora: si Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, y Adán pecó a la primera de cambio, ¿en qué quedamos? Es un tema demasiado largo para hablar, pero estaba todo predestinado por Dios. Todo lo que pasó, lo bueno y lo malo que ha pasado, estaba todo predestinado por Dios, de que así sería. Pero no quiero meterme a esto porque es un tema demasiado largo para hablar y no quiero desviarme de lo que estamos hablando. Así que la última parte que me quedaba de hablarles, versículo 11, la buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, te dice Pablo, te pone la justicia de primero. Jesús la pone primero, Pablo la pone primero, Pedro la pone primero, siempre la justicia como primero. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No veo que esté la santidad ahí, porque la santidad no es algo que el hombre pueda conseguir por mérito propio. La santidad es algo que logramos cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. La santidad es a través del Espíritu de Santidad, a través de Jesucristo.
El hombre no puede ser santo por mérito propio, por dejar de pecar, entre comillas, como muchos santurrones creen, como la mayoría de los religiosos creen. El hombre no puede dejar de pecar por mérito propio. Sí, no me quiero desviar del tema, pero sí, sean santos, pidan Jesucristo. Pero sean santos a través de su espíritu, porque el hombre no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar por mérito propio. No existe el hombre que no peca. Sean santos, pero no era un mandamiento. Como estaba escrito, sean santos como yo soy santo. Era una declaración. No era un mandamiento el ser santo. Porque el hombre no puede dejar de pecar. Entonces, la santidad como la conoce el hombre, no la puede conseguir. Porque la religión te enseña que santo es el que no peca. Y no existe persona que no peque. No existe. Están los que buscan no pecar. Los que buscan caminar en un camino de justicia. Los que buscan hacer las cosas bien. Pero tú solamente con el pensamiento ya pecas. Te dice Santiago, mira lo que te voy a decir. Aunque vos te encerraras en un cuarto con las piernas atadas, las manos atadas así, con los ojos vendados, no pensaras en nada para no pecar, para ser santo, ya estarías pecando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, ¿de qué manera puedes no pecar? No existe. O sea, hay maneras y maneras de pecar. Pero como yo he escuchado a religiones hablar, a hombres de Dios, entre comillas, decir que no pecan. Yo pude dejar el pecado, yo pude vencer el pecado no se enseñorea de mí. No, eso es mentira. Eso es mentira. Pero bueno, ya vamos a ir tocando el tema de también el pecado en videos venideros, en videos subsiguientes. Vamos a ir tocando un montón de temas porque hay muchas cosas que les quiero compartir, que les quiero hablar. Muchas cosas que el Señor me ha revelado. Pero bueno, cualquier cosa que yo diga y que alguien me pueda redarguir de pecado, o que alguien me pueda decir, no, hermano Osvaldo, usted está equivocado en esto. Me parece que esto está mal. Tienen todo el derecho de comentármelo en los vivos o en los videos que yo voy subiendo. Así que, bueno, los invito a que se suscriban a mi TikTok, que se suscriban a mi canal Camino de Justicia en YouTube, donde acá mismo tienen el enlace. Pero bueno, ya vamos a ir hablando un montón de cosas, ya vamos a ir hablando sobre la santidad, ya vamos a ir hablando sobre el nombre de Jehová, ya vamos a ir hablando sobre la tierra plana también, ya vamos a ir hablando sobre el arrepentimiento, ya vamos a ir hablando sobre muchas cosas a las cuales podemos hablar. Pero bueno, todo el tiempo, todo de a poco, porque no quiero mezclar ciertas cosas. Pero básicamente el tema de este canal va a ser la justicia, va a ser la caridad, va a ser la misericordia. Ese va a ser el tema principal. La sana doctrina conforme a la piedad. Esa es la verdadera sana doctrina. No hay otra sana doctrina. No existe. El hombre de Dios que te diga que predica sana doctrina y no los veas despojarse, sacarse de lo que tiene para darle al que no tiene, te está mintiendo, te está engañando. Lamentablemente no es así. Pero bueno, amados hermanos, nos veremos si Dios quiere en el próximo vivo, y ya nos vamos a ir metiendo de lleno en otras cosas, pero ya con el video de hoy ya
concluimos lo que es la sana doctrina en sí, pero vamos a seguir hablando de la justicia, que va obviamente de la mano con la sana doctrina, porque es todo conforme a la piedad, conforme a la justicia, conforme a la misericordia y conforme a la caridad, conforme al despojarse. Ninguna religión te enseña esto, ninguna religión te enseña. A lo sumo te enseña a dar el diezmo, otro tema que vamos a ir tocando, el diezmo. Te enseña a dar, pero a dar a las instituciones creadas por los hombres, a las iglesias, entre comillas, que yo le llamo sinagogas, porque iglesia es el pueblo de Dios, no es un edificio de 4 paredes, esas son sinagogas. Hermanos, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo en el próximo video. Sean bendecidos mis hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.